¿Está preparado Santiago para la cantidad de vehículos que actualmente tenemos? Para responder esta y otras preguntas, conversamos a esta hora con el ingeniero en transportes de la Universidad Católica, Francisco Fressart. Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. Francisco, ¿cómo respondió la capital? ¿Qué nota le podemos poner a este llamado Super Miércoles? A ver, yo creo que mi evaluación es un poquito distinta a lo que acabo de escuchar, de que hace la UOCT. Yo creo que en lo personal, por ejemplo, durante 2 días con rutas al colegio, me demoraba 25 minutos y hoy día nos demoramos 1 hora 15. Entonces eso es notable, pero no es que haya aumentado 2,5 veces el tráfico, sino que estamos en una situación de la curva flujo-velocidad que pequeños aumentos de flujo generan grandes pérdidas de tiempo. En consecuencia, seguir aguantando en nuestra ciudad y en las otras ciudades de nuestro país que están en situación similar, con reunir a las autoridades y mostrar cosas de emergencia, estamos preparados para un super miércoles. Yo creo que como país debiéramos mirar un poco más hacia adelante y hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a estar en 10 años más? ¿Cómo vamos a estar en 20 años más? Porque no se hace nada y solo cada marzo, cuando regresan los estudiantes, se reúnen todas las autoridades a transmitir desde la UOCT para decir, miren, no fue tanto, es un 31%, etcétera. Lo que tenemos que tener claro es que cada día en nuestro país entran 1000 vehículos nuevos. Y no es que salgan 1000 vehículos antiguos, sino que son 1000 vehículos más que entran en funcionamiento y la mayoría de los antiguos se quedan. Y es gente que, por ejemplo, deja de operar en el transporte público y se cambia al transporte privado. Entonces, tenemos que mirar con un poquito más de responsabilidad los problemas que tenemos, que estamos viviendo y que lo vamos a seguir viviendo durante muchísimos años si no se toman decisiones drásticas hoy día. Lo veíamos también para el aniversario del Transantiago, cuando se planteaban, digamos, las evaluaciones respectivas a 7 años de la implementación de este sistema público de transporte, y todas las voces coinciden en que hay que privilegiar el transporte público. Sin embargo, como usted bien dice, cada día están entrando 1000 nuevos autos al parque automotriz de Santiago, a las calles de Santiago no están preparadas, pero tampoco se ve una motivación o un incentivo a la gente a dejar el auto, más allá de que los precios de los combustibles se estén subiendo, pero no hay un real incentivo para efectivamente apoyar el transporte público. Sí, a ver, las evaluaciones de la espectacularidad del Transantiago y de que debe ser el sistema de transporte público está mejorando o es por donde debe ir la solución, vienen más bien desde el gobierno o de las autoridades que están relacionadas al tema. Pero, por ejemplo, en relación con lo que usted acaba de decir, me parece que esta es la 9ª semana consecutiva en que sube el precio de la benzina. Sin embargo, los usuarios muestran una inelasticidad gigantesca a ese aumento de tarifa. Los autos, la cantidad de viajes, se siguen realizando en transporte privado, no baja en absoluto, al contrario, aumenta la cantidad de vehículos en las calles. En consecuencia, no va por el tema económico. Segundo, en el año 1997 había de los viajes motorizados, un 60% era en transporte público y un 40% nomás en transporte privado. Ya en el año 2001 detectamos que era mitad y mitad, 50 en buses y 50 en transporte privado. El 2007 advertimos al gobierno de la época que la relación se había invertido, es decir, más de un 60% de los viajes motorizados que se realizan en día laboral eran en transporte privado y solo un 40% en transporte público. ¿Y qué pasó ahí? Toda esa información era previa al Transantiago. Después vino el desastre del Transantiago en que muchísimas personas se cambiaron al auto. O sea, yo me atrevo a decir, todavía no tenemos los resultados de la encuesta origen-destino, pero que hoy día 3/4 de los viajes que se hacen a nivel motorizado se hacen en transporte privado y esto es creciente. Entonces, de eso es lo que nos debemos preocupar. Y por otro lado, hay ciudades que siempre las autoridades la toman como ejemplo, como es Curitiba, y en este minuto Curitiba está colapsado con su sistema de transporte público en superficie y con sus famosos corredores de tránsito rápido. La semana pasada, de hecho, me reuní con los brasileros que están encargados de modelar
un metro nuevo, un metro para la ciudad de Curitiba. Es decir, el ejemplo estrella que tenemos en América Latina de transporte público en superficie se derrumbó hace algún tiempo y hoy día se está cambiando. Y, por ejemplo, cuando uno está en Bogotá se da cuenta que el famoso Transmilenio hoy día funciona pésimo, sobresaturado, la gente en los andenes esperando, etcétera. Entonces, esto de que hay que darle fuerza, hay que privilegiar el sistema de transporte público, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no que se haga en superficie, sino que se haga en metros y olvidarse de circular por superficie. Bueno, en esa línea hay dos... complemento puede ser tranvía y los trenes de cercanía también, ¿sí? En ese sentido hay dos nuevas líneas que se está trabajando en ella y hay proyectadas otras dos. ¿Esa es efectivamente la solución para una ciudad como la nuestra? No, es una solución bastante precaria, o sea, yo creo que más que hacer líneas secuenciales, es decir, hoy día se está trabajando en dos complementarias, se debe trabajar simultáneamente en varias. Por ejemplo, en la ciudad de San Pablo, es cierto, es una de las 3 ciudades más grandes del mundo, se están haciendo 4 líneas, no sé si 4 o 6 líneas de metro simultáneamente. Eso no está ocurriendo en nuestro país. Entonces, en Santiago, cada nuevo gobierno que llegue podría tener la meta de duplicar la red de metro, porque hoy día tenemos del orden de 130 kilómetros, creo, o van a quedar 130 con las 2 nuevas líneas. Sin embargo, ha tenido un crecimiento bajísimo, que no guarda relación con el aumento de la demanda de viaje. Es decir, aquí no hay que estudiar tanto por dónde tirar el metro, si se justifica por aquí, por allá, no. Hay que hacer muchas líneas de metro nomás, y no hay que estudiar nada más. En países como, en capitales como Budapest, en Hungría, el metro cumplió más de 100 años, en Londres hace mucho tiempo que ya cumplió más de 100 años. Entonces esa es la solución para las grandes urbes, no seguir con este gallito del fracaso del Transantiago. Y por otro lado, cuando usted dice que no importa que las personas igual prefieren el auto porque no toman el bus, es obvio, la solución trivial que se debe hacer acá es tarificación vial, es decir, cobrarnos muy caros a quienes insistimos en andar en automóvil propio o en transporte privado, pero si nos están cobrando muy caro por usar las calles, debe haber un sistema de transporte público de primera línea, de primera clase, y no el que tenemos hoy día circulando en nuestro Santiago. Hemos visto cada vez crecer más los desplazamientos en bicicleta. ¿Eso es una sensación térmica de cada uno que va, digamos, por las calles, o efectivamente los santiaguinos están optando por este medio de transporte? ¿Eso sería también un medio de paliar, en cierta manera, estos grandes atochamientos y esta, digamos, situación que se está viviendo cada vez en nuestra capital? No, en absoluto. Eso es una pirotecnia de los grupos de ciclistas organizados, porque hay que ser muy realista para hacer esa evaluación. Primero que todo, ellos siempre citan la ciclovía de Isabel la Católica o la de Pocuro que tenemos acá atrás, o en el sector oriente, donde todos andan en bicicleta en cierto horario y todos andan en sus trajes deportivos haciendo deporte. Esa es una ciclovía recreacional. Lo que hay que mirar, algunas ciclovías, por ejemplo, en la calle Rancagua, o en Manuel Montt, en Santa Isabel. Ahí se ve efectivamente gente que usa la bicicleta para ir a trabajar, porque son personas con ropa de trabajo y con mochila y en horarios de trabajo. En consecuencia, esos son cuando uno debe mirar si efectivamente la bicicleta está siendo un modo alternativo a los viajes cautivos en la ciudad, que son al trabajo y al estudio, que son los que congestionan la ciudad. Entonces, cuando uno mira esas ciclovías, las que son de carácter laboral, uno ve discretamente pasar a los ciclistas, que en ningún caso son los valores que estos grupos organizados de ciclistas están haciendo creer que es una solución. Eso desde el punto de vista de demanda observada hoy día en Santiago. Señor desde Bresar, el punto de vista de planificación, ¿sí? No, lo que le quiero plantear es cuál es la solución para el automovilista, para el santiaguino que va a volver a salir mañana, como usted está en el día de hoy, y que en vez de demorarse 25 minutos se demoró 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Cuál es la solución para hoy, para lo inmediato, cuando todavía no tenemos esa red de metro subterránea, cuando no tenemos estas ciclovías para la gente que efectivamente se dirige a sus trabajos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que salir antes? ¿Hay que tener los horarios de entrada diferidos? ¿Cuál es el consejo para lo inmediato? A ver, efectivamente la solución más inmediata y la básica, que por lo menos así decidimos hacerlo, es levantarnos a las 6, de modo de salir máximo a las 7.
para poder llegar, qué sé yo, en viaje normal de 25 minutos, hacerlo en 30, 35 minutos. Esa es la solución, o sea, partir, por ejemplo, 45 minutos antes. Tenemos que hacer ese esfuerzo. La pregunta es, ¿qué hacen las personas que están cautivas al transporte público? O sea, en vez de levantarse a las 5 de la mañana, se tienen que levantar a las 4 para tomar un bus, para alcanzar a llegar a las 9, por ejemplo, alguien que vive en Rinconada y trabaja en Lo Curro. Esa es la pregunta, o sea, los que tenemos la posibilidad de adelantar nuestro viaje, pero tenemos el auto estacionado ahí para llegar y tomarlo, es fácil decirlo porque tenemos los recursos, pero la gran mayoría de las personas no tienen esas facilidades y están condenados a sufrir los designios de esta mala planificación urbana. El próximo 11 de marzo asume un nuevo gobierno. ¿Usted cree que está la política, digamos, la voluntad política para crear esta modificación urbana y esta modificación de transporte para lo que efectivamente Santiago necesita? En particular no, las personas que conozco que van a ser quienes van a estar a cargo del transporte público, la mayoría son pro bus, o sea, pro transporte público en superficie. Yo creo que ese es un problema, yo creo que esto hay que mirarlo como un problema grave, un sistema de transporte que está en la UTI y que hay que tratar de resolver el problema con un espectro más amplio. Y evidentemente acá hacen falta tres cosas, insisto, muchos metros, una tarificación vial muy severa para quienes insistimos en andar en auto y un alcalde mayor, es decir, una autoridad central que resuelva los problemas de transporte que tenemos hoy día en Santiago. Pasan los gobiernos y todos siguen improvisando con que van a mejorar. Recordemos que el Transantiago vino con el gobierno de la señora Bachelet, después vino el señor Piñera y ahora vuelve la señora Bachelet y el Transantiago sigue reinando en pena sin gloria. Muy bien. Francisco Fresart, ingeniero de transportes de la Universidad Católica, muchísimas gracias por este contacto con Primera Edición aquí en CNN Chile en este super miércoles llamado, en el que ha un poco desmitificado que la ciudad haya respondido de esta manera tan positiva como se hacía esta primera evaluación. Muchísimas gracias por este contacto. Ok, buenas tardes.